Estás escuchando Nunca Ganamos un Premio, un podcast para hablar de literatura. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición especial de Nunca Ganamos un Premio, especial nuevamente acá en un evento, en este caso estamos en el Centro Cultural Matienzo, ustedes ya lo estén escuchando, seguramente ya habremos terminado. Estamos en el Centro Cultural Matienzo en lo que es la fiesta de Editorial Entre Tantos, así como hicimos el año pasado que estuvimos en la fiesta de Entre Tantos, ahora estamos en una nueva fiesta con el stand de Nunca Ganamos un Premio, acá en el Centro Cultural Matienzo. Mi nombre es Ezequiel Lazagasti, no estoy solo, obviamente me acompaña la otra pata, la otra parte del dúo Vivencia, que es este podcast. ¿Te acordás del dúo Vivencia? Acá el señor Pablo Ochero Chávez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, el dúo Vivencia o el dúo Pedro y Pablo, ¿no? Se podría decir también. Ah, el dúo Pardepe. Claro, ya que estamos hablando de dúos históricos de rock nacional. Así que bueno, estamos acá en la fiesta de Editorial Entre Tantos. Estamos muy agradecidos con Camila Caligiuri y con todo el equipo de la editorial, que la verdad, estamos hablando con esa ahí off the record. Yo el Centro Cultural no lo conocía y la verdad que es un lugar muy lindo, estamos muy cómodos acá. Ya estamos merendando acá una birrita roja, así que mejor que nunca. Sí, no nos pudimos aguantar. Pablo dijo, che, voy a buscar agua para el mate, y dije, che, mirá cómo está el día. Está para una fresca, así que... O sea que en realidad hay como un calor inesperado, ¿no? Sí, no, veníamos de día de 2 grados y ahora está re lindo. Creo que hacen como 20 grados ahora, así que bueno, aprovechamos para sacar una birrita. Igual de todas formas, si hicieran 2 grados estaríamos tomando birra igual. Sí, también. Bienvenida siempre. Así que bueno, estamos acá, va a ser un programa especial, como ya se imaginan, como otros que hemos hecho. Vamos a ir a seguramente romper las bolas a la gente, a preguntarle cosas. Hoy tenemos una temática medio patriótica, vamos a decirle, medio nacional. Sí, bastante old school, bastante roots, se podría decir. Vamos a estar ahí hablando un poco sobre literatura nacional. Y bueno, entre medio de lo que es toda la feria y toda la movida, que la verdad que estamos viendo que se está poniendo muy buena. Trajimos ahí un texto que yo confieso que con mucha culpa, que nunca lo había leído y lo leí en estos días que me lo pasó ese. Ya que cierro lo otro, o sea, como estamos en un mood muy nacional, vamos a ir con una pregunta fácil para la gente, que es ¿cuál es su libro de literatura nacional favorito? O sea, ¿cuál es su libro de literatura argentina favorito? Si nos cruzamos con algún extranjero, le preguntaremos de su país, pero si nos cruzamos con un argentino, vamos a preguntar ¿cuál es su libro favorito de literatura argentina? No hace falta que sea algo de viejísimo, ni un clásico super clásico, puede ser algo moderno, también puede ser, no sé, yo estaba viendo alguno de los Semilla de Sol, puede ser, o cualquiera, no sé. O Pasión Loop, puede ser también. Claro, o Melodías Imperfectas, entonces yo estoy tirando libros de amigos, pero vamos a ver qué dice la gente, nosotros nos vamos a reservar para el final. Sí, y yo lo tengo que pensar en realidad, porque no lo había pensado. Como siempre cuando a veces propone una consigna, yo siempre me tomo el minúsculo trabajo de pensarlo al final. No, y seguramente vamos a decir más de uno, pero bueno, vamos a dejarlo para el final. Ahora queda eso en el aire, ustedes lo escucharán después. Y seguramente va a haber videos. Trajimos un Shenga literario que en realidad, hay que decirlo, la idea la tuvimos hace un par de semanas que nos hemos juntado en una reunión, en una cena familiar. Caviando de nuevo. Entre amigos, sí, hubo mucho jugo de naranja ese día. Y el lugar donde nos juntamos tenía juegos. Nos pusimos a jugar a Shenga y nos dimos cuenta de que es un juego infinito y que lo podíamos fusionar con la literatura. Así que ese tuvo la gran idea de literaturizarlo. Sí, compré un Shenga re barato, le puse unos números y según el número que te toque te podés llevar algo del stand. Igual a mí me da ternura el Shenga, es como que lo veo, o sea, comparado con otros Shengas que yo he visto que son grandes, ese es como una especie de mini Shenga. Sí, es uno que compré en una estación de servicio, ¿viste? Donde compré las cartas y esas cosas. Pero bueno, seguramente como estén escuchando ya habrá terminado, pero lo vamos a llevar para futuros eventos. Cuando haya futuros eventos, donde nosotros estemos perchando libros, como le dice Pablo, vamos a llevar el Shenga literario con premios. Pablo, ¿por qué le decís perchando libros? ¿Qué significa? Parchar libros, bueno, es un término que viene de la Feria del Libro Independiente,
que era como el parche, ¿no? O sea, de tirar el paño, o sea, yo al menos cuando empecé a hacer libros y a vender mis libros, no había mesa, no había nada, o sea, era tirar un paño y parchar los libros, o sea, como un parche en el piso. Y de ahí viene, y hablando en la jerga, es como el feriar libros, qué sé yo. ¿No sabes? Yo siempre tuve la duda, se escuchaba parchar libros. Encima yo siempre dije perchar libros y pensé que lo colgabas de una percha. Igual es buena esa, ¿eh? Es buena. ¿Lo colgás? Sí, está bueno. Acá tenemos una mesa pequeña y hacíamos malabares para poner los libros. Claro, en este caso no tenemos la fortuna de tener una mesa cómoda, o sea, no es en el piso. Pero bueno, yo he feriado tantas veces en el piso tirando el paño que bueno. Oh, qué dolor, estamos re viejos para eso. Imagínate tener que sentarte en el piso todo el día. Yo no aguanto rato largo sentado en el piso sin algo donde apoyar la espalda. Aparte también en invierno hace frío, en verano te morís de calor, o sea, es complicado parchar en el sentido así primitivo de la palabra. Sí, nos hamburguesamos, necesitamos ferias. Necesitamos ferias que tengan por lo menos mesa y silla. Me está agarrando hambre, bro. ¿Posta? Porque Bueno. nos hamburguesamos y bueno. No, seguramente vamos a comprar algo para comer. No tenemos nada para recomendar ni para chivear, así que vamos a pasar directamente a lo que es el capítulo de hoy, que va a estar mechado con comentarios de gente y un montón de cuestiones. No, de hecho la única fecha que estábamos ahí medio difundiendo es esta. Sí, era como la fecha del año. También, bueno, algo que no es una feria que podemos ahí chivear si se quiere. Vamos a estar participando con ese en el programa Bocas Sucias de Kamikaze Radio este próximo lunes 20 de julio, Día del Amigo. Vamos a estar ahí participando a las 20 horas. Seguramente vamos a estar ahí colgando el link en el día, así que bueno, los invitamos a todos a que escuchen a dos crotos hablando de literatura. Sí, vamos a estar hablando más o menos de lo que hablamos siempre, pero pero no sé, esta vez desde el punto de vista de entrevistados. Y también con una conductora, bueno, le mandamos un saludo a Sol, va a estar ahí mediando, así que bienvenido. Bueno, trajimos como ya habrán visto, no sé si lo habrán visto, porque no lo vamos a poner en el título. Trajimos un texto argentino y como siempre que nosotros venimos a Entre Tanto, que Entre Tanto es una editorial con una pata fuerte en la poesía, estábamos pensando con Pablo, ¿qué hacemos? Porque un poema no sé si da. Tendríamos que buscar un poema que cuente una historia. Entonces yo estaba pensando y pensando, se nos ocurrió el Santos Vega de Rafael Obligado. Así es, Santos Vega, el autor argentino Rafael Obligado, que fue editado en el año 1885. No recuerdo si hicimos algún texto del siglo XIX, no recuerdo. No, creo que hemos comentado algunos medio viejos, pero no, creo que no. Ni siquiera algún invitado. Bueno, Po. Es verdad. Edgar Allan Poe hemos hecho, pero nos trajo invitados, no lo trajimos nosotros. Lo trajo la amiga Lunes Jazmines, Anto. Es verdad. Ella trajo a Edgar Allan Poe, pero después que nosotros tendríamos que hacer cosas viejas. Sí, porque la verdad que en el siglo XIX había muchos excelentes autores, sobre todo con la temática que estamos proponiendo el día de hoy. Estamos tirando ahí algunos títulos. Yo me acordaba de un autor que se llama Eugenio Cambaceres, En la Sangre, que es uno de mis libros preferidos. También, bueno, tenemos hay un montón de autores, de Lucio Mansilla también. Tenemos un montón de cosas a hablar antes de hablar del texto. Primero, bueno, lo que decía Pablo, texto del siglo XVIII, del siglo XIX, banda, y de más atrás también. 1885, no sé cuántos años son como 145 años más o Yo menos. soy periodista, matemática te la debo. Claro, tal cual. Pero bueno, yo hago mea culpa, era un texto que lo conocía, pero nunca lo había leído en profundidad. Conocía la historia, pero nunca la había leído hacia el hueso. Y me he encontrado con un grato y bonito texto que, bueno, vamos a estar desmenuzando en este programa especial. Otra cuestión, poesía. Hemos hablado de poesía en la última fiesta de Entre Tantos, que hablamos de poesía en general. Y preguntábamos a los autores que teníamos a mano sobre poesía, pero esta vez dijimos, vamos a elegir un texto. No hay que olvidar, para los que por ahí del otro lado dicen, no, yo prefiero las historias. Las historias antes se contaban a través de un poema. La Odisea, la Ilíada, Sí, la Epopeya de Gilgamesh, el Martín Fierro, sí la Divina Comedia. la Divina Comedia, un
montón de historias que son contadas a través de versos rimados. El mío sí también. El mío sí, Cantar de los Nivelungos. Alto libro. Sí, Alto libro, me encanta. dato por si les interesa. Eso es uno de las pocas cosas que me gustan de la cultura alemana. Influyó mucho a la saga de los caballeros, la saga de Asgard de los Caballeros del Zodíaco. Ah, ahí va. No, ese dato no lo tenía. Dato, por si ustedes piensan que era aburrido el Cantar de los Nibelungos, mucha de la mitología que se usa en la saga de Asgard de los Caballeros del Zodíaco, que es toda nórdica, se basa en el Cantar de los Nibelungos. De hecho, uno de los personajes que sale es Siegfried, Sigfrido, claro. Sí. que tiene, así como Aquiles tenía el talón, Era la hoja de tiro en la espalda. la hoja de tiro en la espalda, que figura en el anime de los Caballeros del Zodíaco, Sí. figura eso. Qué linda historia. Ahora me lo van a arrancar. Es buenísima, es buenísima. Y hay un millón de historias así, ¿no? Que podíamos elegir una muy larga, por cuestiones de que nosotros elegimos textos que no sean tan largos para poder desmenuzar bien en el programa. Sí. Pero hay historias, novelas enormes que se cuentan solo con poesía. Bueno, en este caso no es una obra extensa la que proponemos, la de Santos Vega, pero sí es bastante significativa. Es como una especie de fotografía de lo que era la Pampa Argentina en esa época, ¿no? En el siglo XIX. Primero el hecho de cómo está escrito. Es la famosa literatura gauchesca. No sé, acá hay gente que le va a parecer aburrida. Yo esto lo llevo a dar en el colegio y los pibes me dicen que es una paja. Te sacan a las patadas, ¿no? Sí, a mí me encanta. A mí el Martín Fierro me encanta. Sí. Lo he leído de muy pibe, que me lo dieron en el colegio y A mí me pasó algo particular con el Martín Fierro, porque lo leí en el colegio y lo odié. Me acuerdo que había un glosario que hablaba sobre, que tenía, digamos, lo que eran los significados de las palabras gauchescas. Odié ese glosario, odié el Martín Fierro, lo odié a Hernández, pero me pasó que agarré el Martín Fierro pasado los 30, lo volví a leer como 15 años después, y me pareció un librazo. Se ve que cuando estaba en la secundaria no era para mí en ese momento. yo ni siquiera en la secundaria, a mí me lo dieron en la primaria, sexto grado. Es un montón. Sexto grado, Yo lo leí en tercer año. ¿No? a ver, era difícil. Nos hicieron leer creo que de apartes, no todo el libro. Sí. Fuimos leyendo de apartes. Y creo que no me hubiera gustado tanto si no me hubiera tenido la explicación al mismo tiempo que leía el libro. Sí. Después en la secundaria lo volvimos a ver, ahí sí teníamos que leerlo íntegramente. Sí. Y de nuevo, la explicación del texto me llevó a quererlo más. El hecho de entender cómo vivían los gauchos, por qué el Martín Fierro hacía lo que hacía, Sí. por qué era un retobado, por qué le iba mal. Claro, ¿cuál era el origen también? Claro, era como el peroto primitivo de la palabra. Era una protesta, o sea, si uno se hacía el punky en esa época, si uno se hacía el antisistema, Martín Fierro era un antisistema. Sí, para mí Martín Fierro fue como una especie de primer libertario, ojo, con el término libertario, ojo como lo usamos, porque libertario no quiere decir partidario de Milei, sabemos que es así que fue como el primer libertario, el primer idealista, nihilista, anarquista. Es que pasa que las palabras y los significados se resignifican. Mutan todo el tiempo, claro. Pobre, el símbolo de la esvástica era un símbolo budista re lindo, Sí, de purificación. y ahora ya no se puede usar. Es verdad. Hay muchas cosas que no se puede. El color amarillo, que era tan bonito, ahora se relaciona con un partido político también. Sí, y con la plata también. Claro. Entonces, bueno, hay cosas que eran muy lindas y porque lo agarró un porro y lo transformó, después no lo podemos usar. Sí. Pero Martín Fierro me gustó muchísimo, Sí. pero tenés que entenderlo. Sí, yo cuando lo leí tenía 15 años y era como que no terminaba de entender ni la idea, ni los personajes. O sea, me molestaba la rima, me molestaba el glosario gauchesco. Después, cuando lo agarré a los 30, ya tenía otra dinámica de lectura, entonces yo ya sabía más o menos lo que significaba cada palabra sin tener que buscar el glosario, o me daba una idea. Me pasó, por ejemplo, cuando leí La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, que también ahí está el idioma Nansat ahí, que es como una jerga que usaban ellos, que era como ruso. Pero a medida que lo iba leyendo, sabías qué significaba. O sea, yo La Naranja Mecánica lo leí ya siendo un poco más grande que cuando leí el Martín Fierro. Entonces cuando retomé el Martín Fierro, me parece un libro buenísimo. A mí me encantaba, te digo, tampoco tenía problema con el glosario porque tengo familia de campo, Claro. hay muchas palabras que no te digo que soy un campesino, ¿no? Pero tenía palabras que las junaba de ahí
Y si no, les preguntaba a mis viejos, y mis viejos de memoria me decían qué significaba cada cosa. La taba, por qué decían Naide, viste, todas esas cosas. Me la explicaban. Y después a mí me encantaba el hecho de la rima. De hecho, yo con la poesía, yo siempre pensé que la poesía, hasta el día de hoy un poco lo sostengo, la poesía no que tiene que ser rimada, sino que la poesía tiene que tener un cierto grado de complejidad que lo diferencie de lo común. Sí, y también la clásica musicalidad que tiene que tener la poesía, sobre todo si se hace con rima. Y también los versos octosílabos, que era algo que en ese momento era como una regla que había dentro de lo que era la poesía. Y después, bueno, supimos que... Es difícil, escribir algo. Una ayuda, pero bueno, era como una regla que había que respetar en ese momento. Escribir un soneto era complicado y tenés que seguir esa estructura de endecasílabos con tal rima, A, B, B, A, todas esas cosas. Sí. Pero yo lo veía como, qué lindo desafío hacerlo. Sí. Porque es como, me salió hacerlo. Es como decir, che, mirá lo que sé hacer con la pelota, que hace jueguito y hace truco. Y vos decís, quiero saber hacerlo. Y practicá hasta que te sale y decís, che, qué copado, ahora me sale. Sí. Yo siempre con la poesía lo sentí un poco así, ¿viste? Como que está lindo lo de sacarlo de adentro, que sea una catarsis. Sí, pero que sea muy sentimental, sí. Está bárbaro, pero a mí, en mi caso particular, a mí me gusta jugar y desafiarme a decir, che, voy a escribir todo un verso con este tipo de rima, voy a escribir todo un verso con este tipo de juegos de palabras. Y en la poesía gauchesca, sobre todo, no te puede gustar el rap y que no te guste la payada. Tal cual, sí. No lo había relacionado, pero sí, es una linda comparación. A mí me gusta el rap y yo antes de conocer el rap, mis viejos de vuelta miraban Jesús María. El payador Gustavo Villón, sí, y me acuerdo. el payador que Era un payador uruguayo, sí, que la rompía. Que empezaba a improvisar cosas de la nada. Pero aparte era tremendo porque tenía muy buena calidad lo que cantaba. Tenía que seguir sí o sí una estructura de A, B, B, A. O sea, de la primera palabra rima con el primer verso rima con el último verso y los dos versos al medio riman entre ellos. ¿Sabes que yo cuando era chico me llamaba la atención lo mismo de este payador Gustavo Villón, que era un payador uruguayo de Jesús María? Y yo siempre pensaba, digo, o sea, ese tipo piensa los versos 3 segundos antes de largarlos. Yo no le creía. Yo decía, este lo tiene escrito, no me jodas. Yo o sea, le creía, pero yo decía, bueno, seguramente tiene que sincronizar muy bien lo que son, no sé, las rimas y todo eso, porque si uno lo escucha, quedaba buenísimo. A mí eso es lo que me gusta. A mí eso lo que yo veo y me da admiración de decir, qué difícil hacer eso. A mí me genera admiración ver cuando alguien hizo algo que a mí me sería imposible hacer o me sería muy dificultoso hacer. Entonces, cuando leía La Divina Comedia, cuando leía Santos Vega, van a empezar los primeros eventos acá en la feria. Escuchamos a Cami. Alto salón, la verdad que está buenísimo. Nosotros, bueno, vamos a seguir hablando hasta que por ahí, si empiezan a leer, vamos a cortar un rato y vamos a volver a retomar. Pero bueno, a mí me gustaba eso, ¿viste? Y el hecho de escuchar Martín Fierro, Santos Vega, yo decía, qué lindo poder rimar así. Me parecía re divertido, me parecía re copado poder rimar de esa manera. Y bueno, Santos Vega es como un Martín Fierro cortito. Es un Martín Fierro cortito y un poco más implícito, si se quiere, porque comparábamos ahí off the record también un poco los paralelismos con el Martín Fierro, que también el personaje es un gaucho, es payador, y bueno, hay como una circunstancia ahí importante que es como una gran metáfora. Yo la pensé como una metáfora medio de la vida también, ¿no? Porque es como esa cosa del enfrentamiento, del ida y vuelta, del jugarse también. Y la verdad que es un texto que lo he disfrutado mucho y está como para leer, porque aparte también no es muy largo. No, es corto, o sea, está bien, para un poema es corto. No, miento, para una historia es corto, para un poema parece largo. Sí. Pero también hay que entender, no sé Rafael Obligado si era como José Hernández, que era un chabón instruido de la ciudad en realidad. No, ahí la verdad que no llegué a investigarlo, no. Pero mucha de la literatura gauchesca era escrita por gente instruida de Buenos Aires, que tenían un cariño por el campo y por el gaucho, porque los gauchos no sabían escribir, básicamente. Claro, sabemos que José Hernández era un tipo que hacía culto de eso. Claro, o sea, el Martín Fierro habla
aquí me pongo a cantar al compadre de mi abuela y Naides. Que lo despela, una pena extraordinaria. Claro, sí. Se consuela, no me acuerdo. Pero hablaba como mal, decía Naides, decía Juira, hablaba como mal, Canejo, Cuna, todas esas cosas, que en realidad era Hernández tratando de imitar cómo hablaban los gauchos. Porque Hernández iba a una fiesta en Buenos Aires y decía, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Claro, hablaba bien el tipo, sí, hablaba como una persona de alta sociedad, sí. pero él trataba de imitar el lenguaje del gaucho. Y el gaucho, a pesar de no saber leer y escribir, sí tocaba la guitarra y sí creaba estos poemas. Es como bastante loco porque al no saber ni leer ni escribir, igual de todas formas hablaban en idioma gauchesco, con rimas y todo. Era como medio instintivo en realidad. Acá acabamos de ver a nuestro amigo el señor Julián Contreras, que acaba de llegar. Así que si ahora pasa por acá, le vamos a preguntar qué opina de bueno, justo, mira, acá tenemos otra amiga de la casa. Estamos justo grabando la señorita Antonella, Luni Jazmines, que estuvo acá en el programa, y el señor Julián Contreras. Estamos justo grabando. Mira, nunca mejor usada la frase. Estamos hablando de literatura gauchesca. Estábamos afuera y le digo, bueno, vamos a armar una manifestación, traigan la guitarra y empezamos aquí, me pongo a cantar. Y estábamos a punto de armarnos una payada en la calle contándola a Juan B. Justo, pero entramos, nos dejaron entrar, maravilloso el encuentro, y bueno, acá estamos. Bueno, nosotros estábamos hablando de literatura gauchesca, leímos y estamos conversando sobre el Santos Vega. No sé si lo conocen, si lo han leído. Lo conozco, no lo he leído, pero lo tengo ahí visto. Sí, lo leí para la facultad, pero traumas. ¿Por qué? Estábamos hablando de lo mucho que nos gusta a nosotros. A mí me gustó, pero creo que el haberlo leído para la facultad como que te pone una presión más, pues tenés que analizarlo, entonces como que no es por ahí un acercamiento tuyo propio, tipo por placer, por gusto, te lo imponen, te imponen tus condiciones también. Bueno, sí, hablábamos también del Martín Fierro y dijimos que la mayoría no lo dieron en el secundario. Muchos lo odiaron, yo fui un bicho raro que me gustó, pero muchos lo odiaban. Pasa que en realidad creo que lo que mata es la ortodoxia, porque en el colegio te lo daban medio como, al menos mi profesora de lengua y literatura, a cual le debo un montón de cosas positivas. Lo que tenía negativo era que era medio ortodoxa y le gustaba el análisis sintáctico y todas esas cosas. Entonces cuando yo leí el Martín Fierro, como dije hace un rato, pero no por el término, que fue una patada en las bolas. Después lo retomé después de los 30 y amor infinito. Señor Julián, con el que hicimos el capítulo del fin de Borges, tenés que volver a traer otro cuento. O sea, literatura más gauchesca que esa nacional. ¿Qué opina de lo gauchesco? No leyó el Santos Vega, pero ¿qué opina de lo gauchesco en general? Y que ahora hay una suerte de revival, por así decirlo, de lo gauchesco, por ahí no tanto en el sentido de, bueno, que todos están volviendo a leer el canon, pero sí noto por ahí más la incidencia del campo en el cine argentino, en algunas expresiones culturales, incluso en juegos de rol. No sé si sabían, pero hace muy poquito un sello de juegos de rol creó Pampa Primigenia, que es esa mezcla de lo Lovecraftiano con un gaucho que tiene que entrar a la pampa profunda para enfrentarse a monstruos, etcétera. Entonces, para mí, claro, o sea, es una buena amalgama, pero yo siento que hay una serie de autores que le están dando una relectura a lo gauchesco, contemporaneizándolo, quizás quitándole por ahí la parte más densa que los referentes principales de la gauchesca le imprimían en tono político, etcétera, pero para que dialogue más con nuestros tiempos. Bueno, me hiciste acordar, hay un libro que lo tengo en casa, todavía no lo leí, pero lo compré porque me llamó la atención en una charla que fui que hablaban del Weir gaucho. O sea, y se llama La Trilogía del Cuchillo y es como todo lo gauchesco mezclado con seres sobrenaturales, con lo Lovecraftiano, con la vida del campo donde te aparece de la nada un espíritu o cosas así. Y digo, me llama la atención eso, porque no, es como una buena mezcla, es una buena mezcla. Boludo, tremendo, Weird Gaucho. Nunca se me hubiera ocurrido, es buenísimo. Es como una trilogía, se llama La Trilogía del Facón, no del Cuchillo. La Trilogía del Facón, lo tengo ahí, lo tengo que leer todavía. Vos me habías dejado una pregunta ahí picando y ahora me lo olvidé completamente. Pero bueno, ya está, me lo olvidé. Ya que lo tenemos acá, tenemos también la pregunta que vamos a ir haciendo a lo largo del día. Estamos muy nacionales, así que vamos a preguntarle a los dos, ¿cuál es tu libro de literatura argentina favorito?
Ay, qué pregunta. Porque, a ver, para salirme de Borges, porque en realidad leo bastante de todo, pero un libro, a ver, Distancia de Rescate, de Samantha Schweblin. Para mí es un librazo. En realidad a ella la empecé leyendo con Kentucky's, me había gustado. Distancia es una cosa a la que mejor no ponerle mucho detalle antes de leerlo. Yo trato de evitar, por más que ahora sea una novela archiconocida, Sí, mientras pero menos sepas, mejor. Sí, Es una gran experiencia. bárbaro. Señorita Ando. Yo creo que Las Indignas de Agustina Basterrica. Pero más allá de, digamos, de lo clásico y El Matadero. Tengo una fascinación por El Matadero. Justo que lo habíamos nombrado en Matadero ahí off the record antes de empezar a grabar. Me fascina. O sea, no hay texto que refleje mejor, creo que yo, lo que es ser argentino que El Matadero, que nos estamos todo el tiempo agarrando de los pelos por cualquier cosa. Y para mí El Matadero refleja eso a la perfección, pero años atrás, más todo el contexto político y demás. También un texto que se da en la escuela y que a varios no les gusta por ese acercamiento escolar, pero que lo lees de grande y te fascina. ¿De qué tratan Las Indignas, ya que estamos? Pues lo compró Delpo y está en casa, a ver si lo agarra. Mira, sin hacer spoiler, es una mujer que escribe a escondidas, que está como encerrada en un lugar y vos tenés que descubrir básicamente toda la historia de por qué está escondida, qué es lo que le está pasando. Es todo una especie de convento medio raro y tiene todo un simbolismo de lo que es el cuerpo femenino, de una relación media lésbica ahí por el motivo. Pero sin hacer spoiler, porque es un libro que si te digo, no sé, pasa tal cosa, te conté todo, porque está para mí tan bien hecho que ya te digo, con decir te conté todo. Qué bueno también que recomiendes otro libro de Agustina Basterrica, porque ella como que tiene como el caballito de batalla. Y nada. todo. Sí, a mí me llama la atención, nunca llegué todavía. Y está bueno también que los textos que propusieron los dos son contemporáneos. Está Sí, bueno. Estábamos pensando en eso, que decíamos, la mayoría nos va a tirar todos clásicos, pero está bueno que... Claro, no tire- o mismo lo que decíamos hace un rato, ¿no? Libros del siglo XIX. Y no, está buenísimo porque son autores que podrían tomarse una birra acá con nosotros. Ay, ojalá. De hecho decíamos, no hicimos casi nunca un texto de antes del 1900, excepto el día que viniste vos que trajiste uno de Po. Cuando Anto trajo uno de Po, que justo nos acordábamos de eso. Bueno chicos, muchas gracias por ser parte de este bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a saludar y a buscar otra birra y ahora volvemos. Bueno, volvemos, ya se hizo de noche, paramos un poco para acomodar las cosas, para charlar con otra gente. Y justo aparece acá, amiga de la casa, casi la tercera pata ya del programa, porque sale mucho. Casi, ¿verdad? La señorita Mariana del Ponte, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Me queda muy grande lo de tercera pata del podcast. No. Yo soy apenas una conviviente, una esposa de uno de los integrantes. No, aparte también es como una referencia permanente, o sea, tanto ella como Pau y a Julián Contreras los nombramos prácticamente en los 53 episodios. Estamos hablando de él, no sé si vos te querés sumar a la charla. Igual te vas a sumar con una pregunta que estamos haciendo. Estamos hablando de Santos Vega. ¿Conoces de Santos Vega? Lo conozco, no lo leí, pero sí en la escuela algún fragmento leí. En eso estábamos. Literatura gauchesca. ¿Qué has leído? ¿Qué te parece? Leí el Martín Fierro, me gustó, lo leí igual hace muchos años, creo que merecería una relectura. El Santos Vega, lo poquito que leí en el colegio me gustó también. Me parece que está bueno porque es como reivindicar una poesía muy nuestra, ¿no? Culturalmente muy propia. Hay, creo, pocos referentes o por lo menos pocos conocidos y está bueno poder, por lo menos en la escuela, que nos lo ofrezcan para saber que existe, ¿no? Ante todo. Bien, y ahora no vamos a indagar mucho más porque Delpo no leyó Santos Vega, pero ahora vamos a preguntarle, vamos a tener 10 minutos de pensamiento seguramente de Delpo que no sabemos decir. Estamos en un día muy nacional, así que ¿cuál es tu libro argentino favorito? Respuesta rápida, La invención de Morel de Casares. ¿Lo leíste? No lo leí, lo tengo ahí listo. ¿Lo tenemos en casa? No, y hay una historia que lo tuve que leer para la escuela y estaba entre ese libro y El túnel porque nos habían dado una lista para elegir. Yo elegí ese libro, una compañera eligió El túnel, entonces le dije, bueno, me lo prestás y yo te presto este, así que tengo El túnel como intercambio de ese libro. Ese libro se lo quedó mi compañera. Alta historia esa, ¿eh?
Igual Una especie de crossover de libros. no debe ser muy difícil de conseguir, debe estar barato. En una Capaz en PDF se consigue, no sé, ya debe ser de dominio público. de que le regalé el ebook, es todo PDF para no estar. Y antes también, yo he tenido la impresora en la casa de mi papá, me bajaba libros en PDF y los imprimía con una letra minúscula, chiquitísima para ahorrar papel y tinta, pero he leído El Guardián entre el Centeno impreso en computadora. Alta crota. Buenísimo. Muy buena. Todavía no tenés, ¿no? El guardar de Centeno impreso. Sí, claro, creo que está en casa, Sí, no sé la cantidad de papeles al pedo que tenemos en casa. No, eso no es el pedo. Entre el Centeno. Tenemos el libro en la biblioteca. Para mí es un tesoro. Bueno, pero ese te lo regalé después. Ah, me tiró ahí. No, pero pasa que la impresión así, bien croto es un tesoro también. Está buenísimo. Onda fanzine. Claro. Onda de antes. Con tapa de cartón, sí, fue de uno. De hecho, habíamos comprado una vez, estábamos en la FED y al costadito de la FED estaban los muchachos de la Feria Independiente que se pusieron en un costado sin preguntarle a nadie y tenían un montón de libros que eran impresos así como onda en una impresora y engrapados. Y ahí compramos Había varios para comprar, yo quería comprarme alguno, pero no tenía un mango. Pero habían así tipo títulos clásicos. Sí, había, pero libros que eran como recién salidos, que estaban en la librería y te daban ganas de verlo. Y Delpo creo que compró uno, Compré, creo que fue La teoría King Kong de Virgin Despense. así como una versión re chiquita, también impreso. A Virginia tenemos que hacerlo en algún momento en el podcast, ¿eh? Se merecería. No sé si tiene cuento, como dice Mani. Debe tener, sí. Pero bueno, A ver, tranquilamente podría ser amiga nuestra, Virginia, así que. no la conozco. ¿Vos qué decís? No sé, capaz que no debe ser muy fácil de llevar, me imagino. No sé. Yo de ella leí Follame y me pareció una alucinación. Me pareció tremendo. Bueno, yo no leí nada. Delpo me dice que tengo que leer Vernon Subutex. De Vernon Subutex, que son 3 libros. Pasa que vos sabés que a mí me rompe la bola de son más de un libro. No soy un chico de sagas. No, son muy entretenidos, son llevaderos, tienen sus giros argumentales muy interesantes. No, lo que sí la mujer escribe muy bien, o sea, es como muy cinematográfico. Vos la vas leyendo y como que vas a imaginar los personajes, las situaciones, todo. Muy bueno. Estamos acá con, si nos ven que flasheamos o que perdemos el eje, Es porque estamos vendiendo. es porque estamos viendo si alguien pasa por el stand Claro. a comprar libros. Ahora Delpo nos está haciendo la segunda y está atendiendo a la gente. La pusimos a laburar por La ahí. pusimos a laburar, exactamente. Bueno, Santos Vega, nosotros estábamos hablando. Todavía no hablamos bien de qué carajo trata. Eso nos quedó del primer bloque. Sí. Dijimos que en literatura gauchesca, hablamos de esto, hablamos del Martín Fierro. Ahora, ¿de qué pingo trata el Santos Vega? No sé si lo podemos desarmar mucho igual. No, porque en realidad, o sea, va a ser una destripación breve porque la historia es breve, el libro es breve. Yo con lo que me quedo es con cómo está narrado, ¿no? Que es una historia escrita en poemas, casi octosílabos, alguna persona octosílabos, no. Pero básicamente trata de una historia de un gaucho, de Santos Vega, que es un payador, que de ahí viene también, está bueno lo que es el de vuelta de la poesía, porque Santos Vega es payador, y nada, como una especie tipo de Messi. Es un tipo que es un capo. A ver, es la historia de este chabón breve, son 4 partes. Sí. 4 partes. No recuerdo los títulos de las partes, pero sí. Que básicamente, brevemente, trata de englobar lo que es la vida del gaucho, ¿no? Entonces tiene la primera parte donde describe el paisaje, muy de la época, muy de los modernistas, de los poetas de esa época, que es el paisaje, siempre la belleza de la naturaleza, ¿no? Sí, la Pampa Los románticos, todo eso laburaban así. amanecer. Entonces tiene toda una primera parte de la naturaleza. Igual está bueno porque es una temática que es un poco trillada ya por sí lo de la destrucción de los paisajes, pero en este caso Obligado lo hace muy bien. Y nada, vos lo lees y como que te imaginas ahí el paisaje donde el Santos Vega suele pulular. Es que el tema es ese. No es tanto la historia, porque la historia es común, pero la poesía es lo que acá te deja pasmado, digamos, ¿no? Eso yo recuerdo que en otro podcast que hemos hecho hace un tiempo lo hablábamos, ¿no? Lo de contar historias simples, pero con recursos que sean como una vuelta de tuerca a lo convencional. Y eso está buenísimo. Entonces tiene esta primera parte que es naturaleza, la segunda parte
es la descripción de su esposa, de la China, que le dicen la prenda. Es la prenda del payador, se llama justamente el capítulo, el episodio, donde habla de la mujer y es como también, si uno tiene que hacer los paralelismos con el romancero, con la poesía, justo no tanto, que seguramente lo estudió cuando estudió literatura medieval en letras, la poesía esta de Petrarca, de Virgilio, de Dante, que le escriben a la mujer que aman. No me sale la palabra, me sale madrigal, pero no es madrigal. Es un tipo de poesía que le habla a la mujer, ¿no? Y este le habla a su esposa, la belleza, el cariño, el amor que tiene en su rancho, ¿no? Al mismo tiempo protestando porque describe el rancho como un lugar muy precario, como un lugar que está en las inclemencias del tiempo, que sobrevive como puede. Después llegamos a una tercera parte donde es el payador, el gaucho que pelea por la patria. Sí. Esa me pareció muy buena. Sí. Y también creo que es un poco la descripción de una bajada de línea, un montón de cosas que pasaban en esa época. Recordemos que Santos Vega fue editado en 1885, donde ya habían ocurrido un montón de cosas de lo que es nuestra historia nacional y estaban ocurriendo también, así que al igual que Martín Fierro, más allá de la belleza y del paisaje así bucólico que describe, no deja de ser un poco la denuncia, ¿no? Es la descripción de cómo el que está al frente de la pelea es el gaucho. Sí. Los ricos no pelean, los de plata no pelean, es el gaucho, el negro, el pobre, el que sale a pelear por la libertad del país. Sí, el pardo, digamos. Y él la siente muy propia. Santos Vega dice que como que él peleó con Belgrano, los gauchos pelearon con Belgrano, con Güemes, que estuvieron ellos, que expulsaron a los invasores, y que esta tierra tiene que ser siempre libre. Y como me gusta mucho al final, que dice, si esta tierra no es libre, que no me entierren con una cruz, que me entierren en un pozo donde el ganado pase y paste encima mío. Como no me interesa ser parte de este suelo si no es libre. Esa parte de ese fragmento, la verdad que está buenísimo. Está buenísimo, me quedó regrabado. Sí. No, obviamente no me sale decir con la rima, pero es buenísimo. Sí, a eso es lo que voy con digo que es súper contestatario. Acá mientras Del Ponte vendió un libro, ya le quedan muy pocos, así que... Ya estamos contando ahí manguito tras manguito para pedir unas papas. Y nos queda la última parte, que para mí es la más interesante. Sí, es como la más cinematográfica, si se Es quiere. la que a todo el mundo, cuando dicen Santos Vega, se acuerdan de eso. Es que también es un poco como una imagen muy recurrente de lo que es la primaria en sí, ¿no? Lo que decía nuestra amiga recién. Y es un tema... Es un texto que sí, que es muy clásico, muy escolar. Es un tema re de la literatura. A ver, Del, ¿vos te acordás qué era lo más significativo del Santos Vega? ¿Cuál era qué era lo que pasaba? No me acuerdo. Era como una especie de Fausto, ¿no? Estaba el demonio, Exacto. estaba como que fallaba con la muerte, con el diablo. Exactamente. Esa es la parte que más resalta, que todo el mundo se acuerda, la que siempre destacan del libro. Sin ropa, me encanta ese personaje. Que, claro, Santos Vega mayor, grande, El capo de la payada. capo de la payada, está durmiendo, todo el mundo lo respeta, todo el mundo le guarda mucho respeto, que acá está durmiendo Santos Vega, no lo vayan a despertar. Y en un momento se agita en el horizonte, viene un caballo galopando, llega un cristiano que se llama Juan Sin Ropa y lo desafía a payar. Sí. Que es típico de la literatura. El Fausto haciendo el trato con el diablo, la canción de... ¿Cómo se llama este? Don't Wait with Devil Go to Georgia se llama el tema. No lo saco. Es una canción tipo country donde habla que el diablo se cruza con un pibito que estaba tocando el violín. Me escapó la tortuga. Te voy a pasar ese tema porque es espectacular. Lo conocí por el Guitar Hero. Pero el diablo llega a un lugar. La historia es una fábula norteamericana donde hay un pibe tocando el violín. ¿Viste? Son típicos redneck que viven en el sur de Estados Unidos, Sí. al costado del Mississippi tocando el violín. Viene el diablo, lo desafía a una competencia de violín o un duelo de violín. Y gana. Si él perdía, el diablo se llevaba el alma. Y si el pibe ganaba, le daban un... ¿cómo se llama esto? Un violín de oro. Ahí va, no lo tenías. Y mientras llega acá una amiga, la señorita Mica, ¿qué tal? ¿Estás apurada o estás para hablar 2 segundos?
2 segundos. ¿Cómo le va? Saludo para el podcast. Hola, ¿cómo andan? Va. Hola a todos. Amigo Hola. Pablo, Mica. ¿Todo bien? ¿Vas a estar participando en la lectura? Sí, voy a estar participando en la lectura, 21 horas, vamos a leer todos los autores entre tantos. Y ahora, en minutos, allá atrás, vamos a estar haciendo un taller de poesía oracular. Bien. Sí. Pregunta que le estamos haciendo a todos. Porque estamos muy nacionalistas. ¿Cuál es tu libro argentino favorito? Estaría entre ficciones de Borges o podría decir también La hermana menor de Mariana Enríquez. Medio random, pero bueno, me parece una de las mejores biografías que se han escrito. Nos gusta que tiren también libros actuales, porque si no nos quedamos mucho en lo clásico. Sí. Igual de ficciones. No, ficciones, sí. El tema es que yo con ficciones no puedo, es así. Ficciones o poesía completa de Borges va de cabeza, lo voy a decir. Sí. Gracias, Mica. Es señorita Mica Martino, también una amiga de acá de Entre Tantos, que va a estar hoy leyendo Junto con las compañeras. con varias poetas de Entre Tantos también. Entonces, estábamos hablando de El Diablo. Sí. Entonces, estaba esta historia del Diablo desafiándolo a una competencia de violín. Claro. Después está este famoso, yo estoy muy obsesionado con este tema, perdón, pero había un famoso violinista italiano que sacó una canción que se llama El Trino del Diablo, que el tipo dice que soñó que el diablo tocaba una canción y cuando se despertó trató de anotar todo lo que se acordaba y es una canción dificilísima de hacer. Y el tipo le preguntaron que de dónde sacó y contó que soñó con el diablo y dijo, no es ni la 10ª parte de lo que escuché en el sueño. Wow. Qué Y groso. después, seguiremos hablando de música. Robert Johnson, ¿no es el Sí. que dicen que vendió el alma al diablo? Robert Johnson sí, es un clásico blusero de los años 30, 40. Que sí, claro, está como la mito de que él le había vendido el alma al diablo. Cruce de Claro, caminos. claro, sí. Que en realidad también los primeros bluseros de Mississippi o de Memphis eran un poco como los payadores también. Era como el paria rural que hacía música. Claro. Estaba muy interesante la historia de Robert Johnson. Pero estaba Robert Johnson, bueno, está Fausto. Juan Moreira no jugaba el truco con la muerte, Creo que no sí. con el diablo, con la muerte. No leí Juan Moreira, pero me parece que Juan sí. Moreira pero pasa que son libros que tienen esos capítulos que se pueden leer solos. Puede ser, sí. Y Juan Moreira tenía esa parte. Sí, Juan Moreira jugaba el truco con la muerte. Me acuerdo que le canta Flor, la muerte le canta Flor para que sabe para el truco. Y Moreira le canta contra Flor al resto para ganarle, que es una regla re complicada del truco. De hecho, muchos juegan sin Flor porque jugar con Flor es re complicado. Pero estaba bueno, esa era la guerra de Juan Moreira con la muerte. Y acá, bueno, tenemos de nuevo la guerra contra el diablo o la lucha contra el diablo. Con la diferencia que acá pierde. Sí, y a mí me llama mucho la atención, que por ahí parece un detalle menor, pero a mí me llama mucho la atención el nombre del diablo, ¿no? Juan sin ropa. No sé bien qué significado habrá querido darle. Es como un cualquiera. Claro, pero para mí, no sé, obligado ahí debe haber tenido algún link con algo que no lo sabemos. Sí, no lo Entonces, sabemos. Yo por esa tendencia medio conspiranoica que tengo, ¿no? Claro. De analizar los nombres de los personajes o los títulos de los relatos. El nombre Juan sin ropa, no sé. Habría que preguntarle obligado qué estaba pensando No. en ese momento cuando se lo Puede ser que sea algo más profundo de lo que creemos. Yo puede- pienso eso, yo siento eso. Puede ser que le puso sin ropa porque le rimaba mejor. Capaz También- que le quería poner Juan López y dijo, no, ropa me suena mejor, o me quizás fue rima. algo que se le ocurrió en algún momento. O se le estaba ocurrió. tomando Sí, capaz que estaba remamado. Para darle veracidad a este segmento, ¿les puedo pedir que me cubran? Quiero ir al taller de Mica. Sí, nosotros cubrimos acá el puesto. Pero bueno, entonces llega este Juan sin ropa, que es el diablo, y paya contra el Santos Vega. Sí. Que acá me rompe un poco el corazón porque no está la payada. No, claro, o sea, está descrito de una forma muy poética, pero implícita. Sí. Porque en ningún momento no es como el Martín Fierro, donde el ida y vuelta está descrito. payada está escrita. Claro, está los versos. En este caso queda muy implícito, que ahí creo que obligado seguramente debe haber hecho un poco a propósito. No creo que lo haya hecho de fiaca o de... Es como, imagínense, claro, yo calculo que es como, no puedo, son tan grosos los dos que no puedo ponerlo acá con palabras. Igual a mí me gusta que no esté la payada, ¿eh?
y te da para imaginarte que fue algo espectacular. Algo recontra grosso que Claro. el capo de Santos Vega no lo pudo obligar. Es imposible decirlo. Y Santos Vega, o sea, nos dice eso, ¿no? Payaron los dos, describieron un montón de cosas, hablaron sobre la naturaleza, el mundo, las mujeres, todo. Y Santos Vega admite que perdió, Sí. con lágrimas en los ojos, y se mira a su esposa y se despide. Mira a la mujer que ama y se despide. Porque la derrota de un grosso de la payada como Santos Vega es prácticamente la muerte. O sea, es la muerte. Y él ya también es un hombre grande, ya vivió, y termina entonces con él consumiéndose, después de haber perdido la payada, consumiéndose, y la gente lo recuerda como Santos Vega, el gran payador, el payador invencible, que al final dice, un viejo que cuenta la historia, dice que solo perdió contra la muerte y payó hasta el día que murió. Solo perdió contra el diablo, perdón. Claro, igual también para mí es un poco como una especie de analogía de la época y de lo que son en general los héroes nacionales que tenemos, ¿no? Si pensamos por ahí, se me viene a la cabeza, no sé, Maradona, o no sé, algún otro prócer, Fogaloro, ponele. Bueno, hay un cuento. Es un poco eso también, creo, ¿no? La lucha, la pelea. Bueno, tuvimos una breve interrupción porque teníamos que vender. Así que volvemos. Estábamos hablando de analogías con los héroes populares. Sí, yo quizás para la lectura del Santos Vega me puse un poco más puntilloso y traté de buscarle el lado B a lo que era la poesía en sí, ¿no? Y en este caso veía eso, ¿no? Como que el Santos Vega es un poco como un héroe nacional, ¿no? Porque es admirado por lo que hizo, dentro de todo tuvo una vida longeva, pero muere con una derrota. Bueno, pero es admirado dentro de el pueblo gauchesco. Claro. O sea, los que estaban ahí con él. No como el Martín Fierro, que era repudiado por todo lo que era fuera del campo. Era repudiado, era perseguido por la policía, era odiado por el gobierno, Pasa que yo siento por ahí, por los indios. haciendo como un paralelismo, creo que el Santos Vega en sí era como un tipo más tranquilo, más pacífico, y Martín Fierro era como más aguerrido, más contestatario. Era como una especie de antihéroe, digamos. Casi. Hablando de eso, hay un cuento que habla sobre cómo Maradona juega un partido de fútbol contra el diablo. ¿De quién es? No. Está en el hueco del relámpago. Lo tengo que buscar, mira. Hay un cuento, yo hice un cuento de Maradona jugando un partido contra el diablo. Seguramente debe existir miles así, pero a mí se me ocurrió de pibe. Lo tengo que buscar, ahí va. Pero, como les decía recién, a mí me encanta, El hueco merece una relectura. me encanta la idea de apostar contra el diablo. Y pasa que el diablo también es como el antihéroe. Y nada, también es como una gran metáfora a lo que era bueno y se convirtió en malo, porque bueno, sabemos que el diablo Tampoco, ¿qué tan malo es si es el que castiga a los malos? es que es un malo simpático en realidad. Es como un malo del lado B. Hablando de la Divina Comedia, hay otra historia contada también en rima Me debo la divina que se llama se me recontra fue el nombre, John Milton es el autor, como un capo, como el prócer de la literatura inglesa. El Paraíso Perdido se llama, Sí. que cuenta la historia de cómo el diablo es expulsado al infierno y cómo él se hace dueño del infierno, pero lo plantea como un antihéroe, no como el diablo todopoderoso que conocemos nosotros, sino como un pobre tipo que está ahí metido y no le queda otra que ser el capo, pero en ese lugar de mierda. Entonces es como medio satírico, medio gracioso en cierto punto. John Milton, me suena John Milton. Paraíso Perdido, muy bueno, yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque es como una Divina Comedia al lado B. Bueno, pero igual primero tenía que leer el lado A, tengo que leer la Divina Comedia, que es un clásico que me lo debo permanentemente. En la Divina Comedia también, hay que ser honestos, el mejor capítulo es el primero, el infierno. Habría que buscarlo. Los otros dos son de relleno. Así que bueno, recomendamos el Santos Vega. Recordemos el Santos Vega, que es de fácil acceso, de fácil lectura. Pones ahí en Google y aparece, o podés conseguirlo en alguna edición. La edición que tengo yo, que es la que me pasó digital, obviamente, tiene una silografía, que es una figura de Santos Vega que para mí es una genialidad. Bueno, No, otra vez un corte. Ahí va, sí, recomendamos a Santos Vega, a Rafael Obligado, que bueno, es una referencia permanente de la literatura. Recomendamos literatura gauchesca. Yo por mi parte, recomiendo literatura gauchesca, lo clásico,
como dijo Juli, lo que está viniendo ahora, de que lo combinan con cosas fantásticas, que lo combinan con terror. De hecho, me gusta mucho, no sé si considerar el ladrido de perro el que está en el último libro, si considerarlo como una onda. Es campo, no es gaucho, ¿no? Pero sí, es rural. Es rural, pero me copa mucho lo... Y ahora que me pongo a pensar, sí, me gustaría mucho leer historias de gauchos fantásticos. Pasa que también hay cierto punto, es como el ADN de lo que es nuestra identidad nacional, ¿no? Que es el mestizaje. Creo que ahí está, creo que es interesante eso, ¿no? Así que bueno, recomendamos mucho. Vamos a hacer otro breve corte y vamos a cerrar finalmente con los libros nacionales que a nosotros más nos guste y vemos si recolectamos algunos testimonios más. Dale, podemos ir a buscar hacer eso también. Sí, dale. Bueno, ya vamos a ir cerrando este episodio especial desde Entre Tantos. Grabamos capítulos al mismo tiempo que recorrimos, charlamos con amigos que se dieron una vuelta, que estuvieron acá. Y gaucheca también. Hablamos de literatura gaucheca, no sé si era la idea, pero pintó. Así que vamos a ir cerrando con lo que son nuestros libros favoritos de literatura argentina. Estábamos pensando y como es nuestro programa y hacemos lo que queremos, nosotros vamos a decir más de uno. Nos unimos a todos. Porque podemos. Efectivamente. Mientras la querida Mari se encarga de atender el puesto. Vamos a poner a una. Bueno, ¿querés arrancar, amigo? Dale, bueno, libro nacional favorito hay un montón, ¿no? Pero si tuviera que elegir un libro, voy a elegir dos. El primer libro que leí de literatura argentina, que fue un poco con el que me inicié, fue El túnel, de Ernesto Sábato, que hasta el día de hoy sigue siendo un libro que le tengo mucho aprecio. Y si tuviera que elegir uno que sí como que me hizo fanático ya de lo que es la literatura argentina propiamente dicha, es Los Siete Locos y Los Lazollamas de Rondón. Nombro los dos porque es como una especie de saga, dividida, es una sola historia dividida en dos libros, es Los Siete Locos y Los Lazollamas, que está ambientada en la ciudad de Buenos Aires. Y nada, cuando lo leí me abrió la cabeza un montón de disparadores, así que son los libros que elegí. Entre los tantos que puedo llegar a elegir, ¿no? Son un montón. Bueno, sí, hay un montón. Yo tampoco me puedo... Primero pensaba, no tengo ninguno. Ahora no puedo decidirme por uno. Una ametralladora de clásicos. No sé, el Martín Fierro ya lo dije. Y no lo retiro, lo dijimos al principio. Después, si tuviera que pensar desde lo que me hizo empezar a escribir, y tendría que decir Cuentos de Amor, Locura y Muerte de Quiroga y ficciones de Cortázar, ficciones de Borges, mira qué fallido. Ficciones de Borges son como los dos que me hicieron escribir. Pero hay uno que le tengo mucho cariño, y eso que no es un autor que me genera cierto escozor, es un autor que digo, ya me tiene podrido que es Sacheri. Pero tiene un libro que se llama de Morón. Tiene un libro que se llama Papeles en el Viento, que me encanta. No sé si es un librazo, si ganará el premio Nobel, pero Papeles en el Viento me encanta. Tiene fútbol, amigos. Es como leer Fontana Rosa de ahora. Encima las cosas pasan en Morón. Ese libro me gusta mucho. Después yo sé que hay un montón de libros más y mejores, pero ahora me salió decir eso. Buenísimo, sí, ahí justo recién había nombrado Ficciones de Borges, que también una compa recién ahí lo comentó, y también tranquilamente podría decir que Ficciones es otro de la lista que agregaría, porque nada, es como el universo borgiano en su máximo esplendor de Ficciones. No tiene un solo cuento de más, es prácticamente un libro perfecto, así que yo también lo agregaría. Así que bueno, vamos cerrando esta edición especial Fiesta Entre Tantos. Se llenó, por eso también lo vamos a cortar un poco, porque se llenó y queremos hablar con muchos amigos que están dando vuelta. Tal vez no para incluirlos ahora ya en el podcast, pero seguramente van a estar en próximas emisiones. Algunos salieron en el videito que hicimos de quiénes son sus autores favoritos, que después lo vamos a estar subiendo. Pero bueno, muy contento de estar acá de nuevo. Ojalá. También queremos agradecerle una vez más a Cami Caligiuri y a las chicas de Entre Tantos por la invitación. Y nada, esperemos que de acá que termine el año haya más fechas. Recuerden que pueden, esto no lo dijimos, pueden escribirnos
recomendarnos ferias, mandarnos a ferias o invitarnos a ferias O mandarnos a cagar también. o mandarnos a cagar. Lo importante es que nos escriban a dónde. @nuncaganamos.pod en Instagram, la única cuenta oficial, @nuncaganamos.pod, como si fuéramos, viste, que tenemos la insignia. Claro, como verificado, que te dan plata, pero nosotros no vamos a pagar por eso. No, recuerda que nosotros somos dos crotos que amamos la literatura y hablamos de eso, nada más. Aparte se paga esa cosa, se paga lo de tener el verificado. Y no tenemos plata. Si No, tenemos no. plata, nos compramos libros o una cerveza. Sí, yo ahora tengo ganas de tomar una cerveza, así que vamos a dar por finalizado el capítulo de hoy. Aparte me está fallando un poco la garganta y vamos a ir a comprar una cerveza con Pablín. Ahí va. Nos veremos entonces con suerte la semana que viene, si no tenemos nada que nos lo impida, la semana que viene, en otro capítulo de esto que se llama Nunca Ganamos un Premio. Mi nombre es Pablo Lochero Chávez, un abrazo para todos. Mi nombre es Ezequiel Lazagasti, nos vemos muy pronto. Chau. Chau.